ese entonces, colegas? ¿Quién era el rey? ¿Cuánto tiempo duraba? Licenciado, perdón, eso lo habíamos visto, decía que el rey era la autoridad máxima, era designado por los comicios de por vida y eso estaba como comicios, que era la asamblea de carácter legislativo, senado, que estaba conformado por hombres libres que tenían el derecho de portar armas y nos quedamos en la teoría del etiquetamiento. Ok, bueno, para poder continuar entonces con esto, veamos cuántos reyes hubieron en Roma en el periodo monárquico. Y vamos a entender, colegas, que Roma tiene en su historia, en el periodo monárquico, lo que fueron 7 reyes. ¿Sí? Ahora bien, ¿quiénes fueron y qué fue lo más importante que pudieron haber hecho? Lógicamente, a criterio, pues cualquiera puede decir, no, no fue importante, hubieron acciones más importantes, pero según la historia, pues podemos ver esto. Y podemos ver, colegas, que el primer rey que existió en Roma, perdón, fue Rómulo. Permítanme admitir esto. Fue Rómulo, colegas. Él fue el primer rey y directamente Rómulo es quien crea el Senado. Escuchen bien, esa es su característica. Rómulo fue quien creó el Senado. ¿Estamos? Cuando muere Rómulo, queda dentro del reinado Numa Pompilio. ¿Estamos, colegas? Numa Pompilio, colegas, la historia lo tiene como un rey piadoso, un rey bueno, pues una buena persona, y es él quien es el encargado de introducir la práctica de la religión en Roma. O sea, ese es su aspecto importante, que Numa Pompilio fue quien le da ingreso a la religión, quien ya da a conocer lo que es la religión en el tiempo de la monarquía. Entonces, hasta el momento llevamos 2 reyes, ¿estamos? Luego vamos a tener el reinado de 2 más, que su característica fue similar. Y ellos son Tulio Hostilio y Ancomarcio. Tulio Hostilio y Ancomarcio. ¿Qué hicieron ellos, colegas? ¿Qué fue lo que marcó la historia que hicieron ellos? Ellos fueron los encargados de consolidar el poder militar. Gracias, colega King. Ahí estamos. Lo bueno que el colega Medrano le llevaba el ritmo ahí. Entonces, ¿cuál fue la peculiaridad de ellos? ¿Qué insertaron ellos a la historia de Roma? ¿Qué fue lo que los caracterizaba a ellos? Ellos insertaron el poder militar. ¿Estamos? Actualmente en Guatemala ven que todavía contamos con el poder militar. Quizá ya no tanto poder, pero aún contamos con los militares que son bajo el ejército de Guatemala. Ok. Luego, colegas, de ellos está, escuchen bien, Tarquino el Antiguo. Tarquino, así, Tarquino el Antiguo. Escuchen el detalle de él. ¿Qué fue lo que él hizo, colegas? Él concede más facultades al Senado. Adelantito vamos a ver un poquito de detalle quién era el Senado y por qué era importante el Senado. Pero Tarquino el Antiguo le dio más facultades al Senado y aumentó, colegas, a 300 el número de sus miembros. Hablando del Senado. Luego, ¿cuántos llevamos ya? ¿Quién los lleva anotados? Van 5 Llevamos porque 5. mencionó 2 de un solo. Exacto.
Luego tenemos a Servio Tulio. Colegas, aquí se inicia una etapa importante. ¿Por qué les digo una etapa importante? Porque ya se comienzan a mencionar términos meramente jurídicos y meramente de nuestro conocer. Y Servio Tulio, colegas, el factor importante a resaltar de él es que fue quien realiza una reforma político-administrativa. ¿Qué es una reforma? En palabras simples, un cambio. A ver, díganme, ¿qué más podemos decir que es una reforma? Yo ni sabía que me iba a hacer hoy. ¿Mi mamá le dijiste vos? ¿Qué es una modificación, licenciado? Una modificación, excelente. ¿Qué más? Como su nombre lo dice, licenciado, uno de los reformadores nuestros fue justo Rufino Barrio, ¿no? Y quiera o no, el reformar es desarrollar innovaciones en beneficio de... ¿Beneficio de quién? En beneficio del bien común, entre Exacto. paréntesis. Exacto. Para eso se presume que son las reformas. Ahora bien, una reforma es esto, colegas. Es el poder legislativo quien tiene actualmente en Guatemala la facultad de reformar, crear y promulgar leyes. ¿Sí? Cuando hablamos una reforma administrativa, les pregunto algo. Solo asuman que yo les dejo una tarea. Asúmanlo nada más porque no es tarea. Que para el siguiente fin de semana yo les pido que por favor todos me compren y me presenten en forma física el código administrativo. ¿Creen poder hacer eso? Sí, se los dije, solo que no era tarea, solo que escucharan bien lo que les iba a pedir. Existe un código administrativo. Por eso les digo. O sea, no se puede porque no existe tal. Exacto. El derecho administrativo, colegas, no es codificado. No está codificado. ¿Sí? En Guatemala el derecho administrativo no lo tenemos codificado en una norma como tal. Podríamos decir que el derecho administrativo se codifica con todo ese conjunto de normas que regulan la administración como tal, pero codificado como tal en un solo cuerpo legal no lo vamos a encontrar. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si vamos de primera mano a las municipalidades, ¿qué código podemos ver en una municipalidad? Código municipal. Código municipal. Luego podemos ver incluso uno relacionado a todo lo de tránsito. ¿Sí? Todo este conjunto de normas, colegas, son lo que conforman la codificación del derecho administrativo, todo lo que regula lo administrativo. Pero un código como tal no tenemos. Entonces, a esto, colegas, que él realiza como una reforma administrativa, se le conoce como la reforma serviana. ¿Por qué una reforma serviana? Porque esta reforma él la basa en el censo económico de la población. Y de ahí vamos a tener lo que conocemos como los comicios por centurias. ¿Por qué lo hacen como un censo a la población? Porque le van a dar poder a la población según la capacidad económica que tenga. Existieron en la historia los comicios por curias y los comicios por centurias. Los comicios por centurias fueron los que le dieron poder según la capacidad económica. Entonces no fue ¿Estamos? por la cantidad de personas que habían dentro de su comarca o su adscripción, sino que por la capacidad económica. No, al final, por eso es una reforma político-administrativa. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Colega Lourdes Salazar, es un ejemplo. ¿Usted en qué trabaja?
Soy médico. Ok, colega. Si tuviera una dependencia del Estado sobre usted, hay una persona pues con jerarquía, quizás no superior, pero administrativamente en organización, ¿me entiende? Sobre esta persona hay otra. Y sobre esta hay otra, incluso hasta que podamos llegar al ministerio, al ministro de, algún ministro o algo, la autoridad superior en relación de los médicos. ¿En qué se basaron ellos en esto? En la forma de querer controlar la administración. Pero, ¿cuál fue la idea de ellos? Lo hagamos según cuánto dinero tienen. En ese entonces, colegas, el dinero se medía por haces. ¿Qué era un haz? Era una moneda de bronce. Desconozco el valor de cada haz, si habían un haz de 100 o un haz de 200, pero haces eran monedas de bronce. ¿Sí? Entonces, esta reforma de Servio Tulio es la que hace esta organización administrativa de decir, bueno, administremos, pues, regulemos, veamos cómo va a estar todo. Y hagamos la división de las capacidades según su capacidad económica. ¿Estamos? Y como les digo, a esto se le conoció como reforma serviana. Y de ahí nacen los comicios por centurias. ¿Estamos? Hablando de administración y hablando de reformas administrativas, les pregunto a ustedes, ¿marcamos nosotros bien la diferencia entre jurisdicción y competencia? ¿Todos la marcamos bien? ¿O la explicamos así unos 2, 3 minutos para poder continuar? Bueno, todos marcamos bien la competencia, entonces puedo hacer una pregunta. ¿De acuerdo? Colega, vamos a ver. Colega Helen y Beth, ¿qué es jurisdicción y qué es competencia? ¿Cómo me lo ejemplificaría? ¿Cómo me lo explicaría? Bueno, en tema de jurisdicción dentro del marco legal, creo que es algo que regula o rige alguna ley que nosotros estemos ejerciendo, y competencia es algo que nosotros estamos realizando. Les voy a explicar de forma un poco más sencilla, ¿les parece? En derecho vamos a entender nosotros y vamos a ver lo que es la jurisdicción y la competencia. A veces vamos a escuchar que la jurisdicción es el límite de la competencia. ¿Por qué? Se enmarca bien sencillo, colegas. Vamos a utilizar de ejemplo, perdone, colega, a la colega Lourdes Salazar. ¿Le parece? Bien sencillo. Usted es médico. Bueno, ok. Desconozco si en el ámbito privado o público, pero asumamos que público. A usted le dan una designación. Ok. ¿En qué hospital está designada? En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Departamento de Medicina Legal. Ok. En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Escucharon bien? Ok. Esa es su jurisdicción. Ahora bien, ¿de qué departamento o municipio? No le escucho, colega. Tiene apagado el micrófono. El departamento está situado aquí en Guatemala, pero es único. Tiene injerencia en toda la República. Valora a todos los pacientes de toda la República. Exacto. Entonces, ella podemos ver que la competencia es a nivel nacional. ¿Me entiende? Ella no tiene un límite su competencia. Su jurisdicción sí, porque ella no puede intervenir. Les doy un ejemplo en
¿qué les diré? En neumología en el San Juan de Dios, no pueden, no tiene jurisdicción. Ahora aplicándolo de forma legal, asumamos que el colega Reynoso Sergio es juez de familia del municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango. ¿Su jurisdicción va a ser? ¿Cuál? Huehuetenango. Huehuetenango, el departamento como tal. ¿Y su competencia? Pues. Familia. No. Ah, familia. Exacto. ¿Me entienden? Sí tenemos que enrolar la jurisdicción y la competencia. O sea que él no puede resolver nada de la vía penal, porque él es juez de familia, aunque esté en la misma, aunque esté en la misma jurisdicción. Sí, aunque esté en la misma jurisdicción, aunque él sepa, aunque él maneje, pero legalmente no le dieron esa capacidad legal para poder conocer. ¿Me entienden? Esa es la jurisdicción y la competencia. Él sí tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. ¿Estamos? A ver, Ivette. Lick, una duda. Yo hace tiempo pues conocí un caso de un familiar. A él lo acusaron de maltrato a una persona que, bueno, más que todo, esa muchacha no estaba casada con mi familiar, ¿verdad? Y por unos problemas ella lo acusó de violencia, pero este fue un juez de lo familiar, pero lo llevaron a instancias al departamento de Jutiapa, pero él es del municipio de Comapa. Pero a la larga el juez se metió y el caso lo volvieron nuevamente para el municipio de Comapa. Entonces ahí también hubo caso de una casa que estaban peleando, pero no sé en qué sentido, si él está violando su jurisdicción. No le comprendí muy bien porque se entrecortaba mucho la señal. Pero también el organismo judicial, a través de su ley orgánica, establece lo que son capacidades de los jueces, ¿ya? Usted como juzgador se puede inhibir de conocer ciertos casos, ¿me entiende? Pero como lógicamente le asiste el derecho de tener acceso a cualquier tribunal de justicia, entonces le van a delegar a otro juzgado que conozca, siempre y cuando sea de la misma competencia, ¿me entienden? Por ejemplo, yo inicio mi proceso laboral en Huehuetenango, estamos en Huehuetenango, ahora el colega Sergio es laboral, es juez en lo laboral. Y él y yo tuvimos un problema. Entonces yo siento que él me va a afectar en su sentencia. O viceversa, el juez Sergio Antonio no me quiere conocer por el problema que tuvimos. Y pues él piensa que le puedo afectar en cualquier sentido. Entonces él se puede inhibir de conocer y yo también puedo pedir que él no conozca. Pero eso no significa que se me va a negar el derecho de acceder a la justicia. Lo que va a pasar es que me van a poner en otro juzgado que tenga la misma competencia, ¿me entienden? Entonces, por eso es que a veces le doy un ejemplo. Usted viene, colega, ¿sabe cómo es esto? Como los delitos, dependiendo en ocasiones qué delito sea y cómo se va a tipificar, ese es el juzgado que va a conocer. No podemos ir y poner una demanda de alimentos en laboral, en el juzgado de trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene jurisdicción, perdón, no tiene competencia. Jurisdicción puede ser que sí, porque sea en el mismo municipio, pero competencia no. Esto es encuadrar cada uno donde corresponde. ¿Me entienden? ¿O me comprendieron? ¿Estamos? A ver, colega Reynoso, te escucho. Sergio, perdón, colega Sergio. Licenciado, buenas tardes. Entonces interpreto
que en el desarrollo de la autoridad a través de un gobierno legalmente instituido, el Estado como tal tiene una jurisprudencia para desarrollar esta función a nivel Estado, pero lo hace a través de sus diferentes órganos con determinada especificación o determinada especialidad. Lo que usted le decía a la doctora ahorita hace un instante a Lourdes, o sea, yo tengo la jurisdicción, o sea, hasta donde mi territorio abarca lo que yo puedo desarrollar con base a mis tareas inherentes al puesto, de las cuales yo desarrollo dentro de esa jurisdicción. Más de ahí no puedo salir, aunque yo sea un juez, pero yo tengo una especificidad para desarrollar esa labor como tal en determinado juzgado, ya sea civil, penal, contencioso administrativo. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, ahí usted debe de conocer únicamente para donde fue nombrado, para donde tiene nombramiento. ¿Estamos? Perfecto. Claro. Esa es su competencia. Esa es una competencia. ¿Okay? Que usted conoce, que usted sabe resolver, excelente. Yo soy el máster en eso. Exacto. Enfóquese en su competencia. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces confundimos esto. Sí, se parece mucho, pero pues espero que les haya quedado un poquito más claro. ¿Estamos? ¿Por qué hablamos de esto? Porque Servio Tulio fue quien hace esta reforma político-administrativa. Ya una reforma que la hace apegada, colegas, apegada al censo económico, a la capacidad económica que cada uno pudiera tener. Y como último rey tenemos a Tarquino el Soberbio. ¿Cuándo terminaba el periodo de un rey? A ver, recuerden. ¿Cuándo terminaba? ¿Por cuánto tiempo estaba? ¿Qué dijimos? Un rey termina su periodo cuando él fallece, porque quiera o no, ese monarquía, ¿verdad? Interpreto, y esta puede Ahora, ser... Tarquino el Soberbio fue el único que no terminó. ¿Por qué no terminó Tarquino el Soberbio? Porque a él lo tomaron como una persona mala. Él era un dictador, ¿sí? Y entonces al final, colegas, él termina siendo destituido, desterrado de su lugar. Entonces, él, colegas, no terminó su reinado por querer llegar a tener una figura de dictador. Él fue el único que no terminó su reinado. Y aquí terminan los 7 reyes y la característica principal o lo que pudo haber realizado cada uno de ellos. Adelante, colega Medrano. Sí, licenciado, solo quiero hacerle una consulta. Acá estoy notando yo que en el 5 y en el 7 de las personas que usted mencionó, tenemos que los dos se llaman Lucio Tarquinio. Sí, por eso. Pero aparte de eso, le quería preguntar, en el caso del quinto y de este que le ponen al final el Soberbio, ¿ese era el nombre de ellos o se los ponían por alguna razón? O sea, mire, colega, en sí, si vamos al nombre, eran Tarquino los dos, ¿ya? Pero la historia de Roma nos lo explica y le llama Tarquino el Antiguo y Tarquino el Soberbio, apegado más que todo al tiempo y a su cualidad. ok, sí. Yo dije, Pues pues, es como, me cuadraba como que no eran apellidos, entonces por eso le hago la pregunta. no, eso es como dijéramos, no sé, alguna cualidad física. Es que, ¿sabe qué pasa, colegas? Que en Roma, hasta nuestra característica física iba a tener parte importante en nuestro nombre, incluso nuestro lugar de origen. Pero eso lo vamos a ver en el momento de que estudiemos cómo se construye un nombre, ¿sí? Cómo se estructura un nombre. ¿Les parece? Permítanme, colegas.
Bueno, como dijeran los amigos, esta garganta ya va terminando, pero le demos otro ratito. Por si les apago el micrófono es porque me dio un ataque de esos que donde uno ya parece que no va a regresar. Ok, colegas. Entonces, esa era la figura del rey. Ahora tenemos lo que son los comicios. ¿Qué eran los comicios, colegas? Los comicios constituían la asamblea político-legislativa, ¿sí? De este periodo. Entonces vamos a entender, colegas, que ellos eran los encargados de ver por todo lo legislativo. Y hacemos la comparación en Guatemala, ¿quiénes ejercen el poder político legislativo? Los diputados. Los diputados. Y ahí es donde yo les quisiera hacer una pregunta. Y permítanme, antes de hacerles la pregunta, les digo algo. Para que me comprendan y no me lo vayan a sacar de contexto. Yo soy de descendencia, digamos, laboralmente hablando. Mi abuelo y mi papá son carpinteros, entonces yo soy carpintero de aprendizaje, o sea, eso fue lo primero que yo aprendí. Luego, gracias a Dios, estudié electricidad para poder salir adelante y abrirme puertas de trabajo. Ok, ¿por qué se los pregunto? Hablando ahorita de lo poquito que llevamos de la clase, si nosotros deberíamos de elegir ahorita nosotros al ministro o ministra de salud, ¿a quién eligiéramos de entre nosotros? A la doctora, porque para eso ella tiene una especialidad. Por la competencia. No, y por las cualidades, por el conocimiento, por la dirección que puede tener, porque es su área, porque es su fuerte. Es cierto. Aparte, se los digo para que me entiendan, aparte usted es muy buena persona, puede tener conocimientos en otras áreas, pero su fuerte es este. Entonces nosotros decidimos que sea la ministra. ¿A qué me refiero? Gracias. ¿A qué voy con esto? Colegas, yo en mi pensar siento que ¿cuál es el poder de los diputados? El poder en cuestión de su puesto. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Legislar, ¿no? Legislar. Reformar. ¿Qué más? Reformar. Colegas. Regular las leyes. Exacto. Si ustedes le Pero preguntan todo a en beneficio todos los común. diputados. Exacto. Uno por uno. ¿Ustedes creen que los diputados saben qué es un proceso legislativo? No. No saben. No. No todos. Todos me van a decir, sí, pero para eso existen los asesores y para eso, porque si no vamos a hacer vulnerados los derechos y sí, los entiendo y los comprendo, Adelante, colega. Pero me va a sacar mi maldad ahí, pero yo elegí al diputado, no elegí a su asesor, no tengo ni siquiera idea de quién están poniendo como asesor. Entonces eso no se vale, eso están tergiversando la forma de la elección popular. Sí. ¿Saben qué pasa, colegas? Que por eso les digo yo, la función legislativa en nuestro país está mal encaminada. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque en primer lugar, eso es como decir, miren, yo quiero ocupar el puesto ¿de qué les digo? De doctor, para que no me lo tomen a mal, o de abogado. Pero no mucho sé, necesito unos 3 que me ayuden. Entonces mejor contraten a los que me van a ayudar. ¿A qué voy con esto, colegas? Que en un momento yo pensé de una reforma de que uno de los requisitos para ser diputado sea ser abogado o profesional en una ciencia afín, criminólogo, administrador,
médico, doctor. ¿Por qué? Porque los abogados, los diputados deben de velar por el bien común y el bienestar de la sociedad guatemalteca. Pero lamentablemente no funciona así. Si les digo hoy, colegas, reunámonos como grupo y para la siguiente campaña electoral busquemos el partido más fuerte y busquemos 5 millones de quetzales y pongamos al colega Juan Elías en la primera plaza de un partido político. ¿Va a ser diputado, sí o no? Entonces, Sí, a eso va a ser. se dio de mala forma la reforma serbiana, porque nosotros tenemos una copia de la reforma serbiana y se debió, ahorita colega, y se debió de establecer que cada uno ocupara, pero conforme sus capacidades. Ustedes me pueden decir, pero ¿y el grupo vulnerado de tal comunidad, colegas? Gracias a Dios, ya todos los grupos tienen profesionales y quienes los puedan representar. ¿Sí? ¿Por qué se los digo de esta forma? Colegas, hay 3 cosas muy importantes. Y escúchenmelo bien. El poder, el dinero y el conocimiento. Si les dan a elegir en la vida, elijan el conocimiento. ¿Por qué? Porque el poder mal utilizado nos sirve, el dinero sí nos sirve, pero no nos da lo que nos va a dar el conocimiento. ¿Estamos? Y les hablo de todo tipo de conocimiento. ¿Por qué se los menciono así? Porque todo debería ser encuadrado como las necesidades que la población guatemalteca necesita. Y un claro ejemplo es el siguiente. ¿Quién coloca a los gobernadores? ¿Quién coloca a los gobernadores? El presidente. Y sí, que los cojodes proponen y ponen sus opciones, y al final, ¿quién elige? Eso es como que yo les diga ahorita, miren, tengo una pelota roja y una blanca. ¿Cuál les gusta más? Respóndanme, ¿la roja o la blanca? La roja. La blanca. La blanca. Y que yo les diga así, y que suene feo y que les diga, pues a mí me da igual, a mí la roja me gusta, yo con la roja me quedo. Pero de todos modos ya los escuché. Así se ve el proceso. Ok, ¿por qué hablamos? Eso es con la elección de gobernadores, ¿verdad, Lick? Sí, los gobernadores así se eligen. O sea, es que al final hay formas de elección directa e indirecta. La elección directa es la que nosotros... Adelante, colega. Pero la reforma se puede modificar a la hora de los requisitos para ser diputados, y se puede modificar con una iniciativa o una reforma de ley. Sí, pero debería de ser una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero sí se puede hacer. Bueno, que se tendrían que tener los votos de los mismos diputados, pues, pero sí se podría hacer. Eso mismo le iba a decir yo. O sea, pero ¿y cómo ellos van a querer hacer una reforma casi que en contra de ellos mismos? Sí, porque muchos de ellos saldrían, no aplicarían en este caso, no cumplirían con los requisitos, ¿verdad? Y, licenciado, y en ese tema, o sea, honestamente está bastante... Bueno, ¿y de qué forma o quién pudiera crear una ley que vaya en contra de todo lo que los diputados hacen incorrectamente? Si ellos son los únicos que tienen la autoridad, supuestamente, bueno, no supuestamente, ellos tienen la autoridad para crear las leyes, reformarlas y todo. Pero ¿hay alguna otra entidad o persona que pueda también crear leyes donde no tengan que pedir la aprobación de ellos? Porque entonces ahí nunca va a salir nada bueno. Es que el Ejecutivo puede. Pero ¿quién le va a autorizar al final? El Legislativo. Exacto. El Legislativo también puede hacerlo y el presidente les puede decir que sí o que no, el veto presidencial. Entonces al final
Son esos lo que hablábamos, los sistemas de control de frenos y contrapesos, pero eso es como decirnos nosotros ahorita, colegas, ¿qué les parece si para este semestre, para este curso hacemos un pacto de que nadie va a ganar? Van a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Y si estamos pagando para aprender y para ganar el curso. ¿Ustedes creen que los diputados van a aceptar una reforma de este tipo? Colegas, nunca la van a plantear, nunca la han planteado, ni va a aparecer. Ahora la pregunta aquí hacia ustedes es, ¿quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución Política de la República de Guatemala? Adelante, adelante, colega Lourdes, y luego el colega Orellana. Y la constituyente y una asamblea constituyente puede proponer esa ley y aprobarla, o tiene que aprobarla los diputados, el legislativo también. No, la Asamblea Nacional Constituyente, colegas, es un órgano que se conforma de forma temporal. Pero al final salen de ahí. Entonces, adelante, colega Medrano. Sí, yo quiero hacerle una consulta, pues la verdad. Esto todo el tiempo ha funcionado de esa forma. Le voy a decir a qué me refiero. Hasta unos años atrás, antes de meterme a la carrera, y hoy como que lo sostengo aún más, ¿qué demonios hacemos nosotros votando por un presidente cuando honestamente no manda nada? Y hasta discutimos por el presidente, y a la larga aquí el país quien lo viene mandando son los diputados. O sea, la elección presidencial está por gusto y de adorno, porque él no manda en nada, él depende de lo que digan los demás, y si los demás dicen que no, pues no va, le toca quedarse sentadito en su silla. Sí, no, muchacha, que él dijo que no. Entonces, ¿dónde está la máxima autoridad? Colegas, eso es como cuando se elige una directiva y decimos, ¿cuál va a ser la función del vocal 1 y el vocal 2? ¿Me entiende? Necesariamente tienen que estar porque es lo que nuestra ley ordena. Y no podemos tener un país sin presidente porque la figura no está constituida de esa forma. Somos republicanos, demócratas, en teoría. ¿Ya? Entonces, por eso les digo. Pero lo vemos todo por esto, por los comicios, que eran los encargados de la Asamblea Político-Legislativa. ¿Estamos? Y en ese entonces, colegas, ellos cuadraron o realizaron dos tipos de comicios. Estructuraron lo que eran los comicios por curias y los comicios por centurias. ¿Estamos? Escuchen bien. En los comicios por curias, colegas, vamos a entender primero qué eran curias. ¿Se recuerdan? Curias eran agrupaciones, ¿sí? Entonces vamos a entender que las curias eran la forma más antigua de agrupación de ciudadanos y estaban integrados por las 3 tribus que mencionábamos. La importancia, colegas, de estos comicios por curias es que ellos aseguraban y velaban por el ejercicio de los derechos políticos, escuchen bien, todo lo relativo a lo religioso y a lo que denominaban lis festividades, que eran las lis festividades, todo lo relativo a organización de, no sé, fiestas, convivencia. Ellos velaban por todo ello. Pero lo más importante de esto, colegas, y ahí era donde debió de haber seguido el enfoque, es que estos comicios por curias ya dieron al final lo que fue la convivencia y el derecho de tratar a los patricios y los plebeyos de igual forma. No había, colegas, una reunión exclusiva de unos o de otros. No había una reunión exclusiva de patricios o solo de plebeyos, no. Ellos pretendían asegurar que los dos convivieran igual. ¿Ustedes creen que a los
A los adinerados de ese momento les gustó la idea. No les gustó. Le da infarto a Carlos Marx. Sí. ¿Me entiende? Entonces, no, ¿por qué? ¿Por qué yo que tengo 10 naranjas tengo que compartir con el que tiene una? O sea, técnicamente hablando, pues, no, pero estos comicios por curias fueron los que pretendieron esto. Y por eso es que no les funcionó. Entonces ya entraron a formarse lo que fue los comicios por centurias. ¿Qué eran centurias? Ya les digo, ¿qué son centurias, colegas? Las centurias son agrupaciones. ¿Sí? Permítanme un momento. Perdón. Les decía que las centurias son agrupaciones, pero ¿cómo se iba a dar esta agrupación? ¿Cómo se iban a desarrollar las agrupaciones? Conforme Roma fue creciendo, colegas, la administración se tenía que ir dando de una buena forma. Entonces, para él, acuérdense, ¿quién hizo esta reforma? Servio Tulio. ¿Cómo le llamábamos a esta reforma? A ver, por un punto extra, ¿quién se acuerda? Lo acabamos de decir. Reforma serviana. Ahí estamos. ¿Cuál es su nombre completo? Otto Guillermo Monterrosa Escobar. Ahí está, colega. Si tiene 100, va a tener 101. Y si tiene 60, va a ganar con 61. Como me dijo un docente una vez, era platicando, me dice, yo decía cuando los alumnos tienen 60 y han participado y han estado presentes, ganan con 65. Pero si tienen 60 y nunca han estado, mejor pierden con 50 para que sintieran que les faltaron bastante. Yo digo, no, pues. Pero usted tiene un punto ahí, colega. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque la agrupación la hicieron de forma económica. Les decía, aquí aparecen los comicios por centurias y los agrupan según la capacidad económica. Y los vamos a enumerar de la siguiente forma. ¿Les parece? Vamos a poner a los de primera clase. Y vamos a entender, colegas, que los de primera clase eran aquellos que poseían más de 100,000 haces. ¿Qué son haces? ¿Qué dijimos que eran haces? Dinero. Era la moneda de bronce que utilizaban y el valor dependía del peso de la moneda. Eran monedas de bronce. Exacto, eran monedas de bronce. Entonces, la primera clase eran los que tenían más de 100,000 haces. ¿Estamos? Y ellos se agruparon en 80 centurias. Ahora ustedes pueden preguntarme, mire, ¿cuántos sujetos tenía una centuria? La historia establece que tenía entre un promedio de 60, 80 hasta 100. No les digo personas porque no los catalogaban a todos como personas todavía. ¿Estamos? Ok. Entonces tenemos ahora la segunda clase. La segunda clase, colegas, tenía de 75,000. Eran los que tenían de 75,000 a 100,000 haces. Si usted tenía entre 75,000 a 100,000, iba a estar dentro de la segunda clase. Y ellos se componían por 20 centurias. ¿Estamos? Luego, colegas, tenemos la tercera clase. La tercera clase eran todos aquellos colegas que tenían de 50,000
a 75,000 haces. Y ellos se estructuraban en 20 centurias. Colegas de esta serie, apúntenla bien porque ahí van a ver que en el examen se van a acordar de mí. Se van a acordar porque son puntos seguros, no por otra cosa. Ok, ¿cuántas clases llevamos? 3. Licenciado, disculpe. Disculpe, ahí Sí. decía usted en la segunda clase era la diferencia, la cantidad de haces, pero las centurias sí eran las mismas tanto para la segunda como la tercera clase. Para la primera, colegas, la Pero primera o la segunda y la tercera, me dice. Es que la primera manifestó usted que eran de 80 centurias. La La segunda segunda, eran de 20 centurias y la y tercera la acaba de tercera, manifestar 20 también. O sea, la de segunda y tercera son de 20 centurias. 20 centurias. Ambas. Sí, colega. Porque, o sea, no había diferencia en centurias en la segunda y tercera clase. No, había diferencia en los haces que tenía. Exacto, el billete. Ok, ¿en qué clase vamos entonces? Toca la cuarta. En la tercera. Ok, nos corresponde la cuarta clase. La cuarta clase, colegas, eran los que tenían de 25,000 a 50,000 haces. También estaban estructurados en 20 centurias. ¿De cuánto dijo Lick, perdón? De 25,000 a 50,000. La quinta clase, colegas, estaba compuesta por todos aquellos individuos que tenían de 10,000 a 25,000 haces. De 10,000 a 25,000 haces, agrupados en 30 centurias. Ellos eran la quinta clase. Escuchen bien, existían, colegas, 13 centurias formadas por, ellos le llamaban caballeros independientes. ¿Por qué? Porque tenían una fortuna propia y ellos ocupaban una posición más en esta pirámide social, pero a ellos se les conocía así, como caballeros. ¿Por qué? Por la capacidad económica que tenían. Y en el último eslabón social, como dijo la canción, y ahí es donde entro yo, en el último eslabón social estaban, colegas, los más bajos, los que tenían únicamente 5,000 haces. Esa sería la sexta clase, Lick. Sí, si lo tomamos de esa perspectiva, el último eslabón en este. Lick, disculpe, solo una consulta. ¿A quiénes eran que llamaban caballeros independientes? A los 13 Caballeros centurias. independientes, colegas, se le llamaban a estas 13 centurias formadas por personas que tenían una fortuna propia, pero no cuantificaban la fortuna en haces. Y de último estaban los más débiles, la posición social más baja, ¿sí? Que eran los que tenían 5,000. ¿Y conformados por cuántos centurias? No especifica. Permítame, colega. Ahí ellos se conformaban por 30 centurias. Perdón, colega. Esta última, colegas, era por 5. ¿Estamos? Entonces, colegas, esta era la organización de los comicios por la capacidad económica que pudieron haber tenido. Ahora lo importante de esto es ver que cada uno de ellos iba a tener lo relativo al voto
en cuestión de su capacidad. Licenciado, Pero disculpe, lo ¿cuántas más centurias eran para esta trascendente de clase? esto es que No se le escucha bien, licenciado, por su señal, creo yo. No lo escuché. ¿Cuántas centurias tenía la sexta clase? la última clase tenía 5. Licenciado, perdón, es que yo creo que hay algunos micrófonos que los dejan encendidos, entonces por eso se escucha como interferencia y no deja escuchar bien. Ok, yo creo que ahí se escucha un poquito mejor. ¿Vamos? Bueno, entonces ya vimos lo que es el rey. ¿Qué más? ¿Qué acabamos de ver ahorita? Los comicios. Y tenemos que ver lo que es el Senado. ¿Qué es el Senado, colegas? El Senado es ¿cómo les explico? Se constituía única y exclusivamente como un cuerpo consultivo. ¿Estamos? Y este cuerpo consultivo era de apoyo al rey. Y directamente estaban formados por 100 miembros elegidos por el rey. ¿A qué me refiero con esto? Por eso les preguntaba yo. ¿Se imaginan que yo les diga, miren, yo soy rey o ustedes son rey y tienen a 100 más, pero ustedes le van a consultar, pero al final de cuentas, ¿qué es consulta? O sea, solo que den la opinión. Una cosa es tener voz y voto y otra diferente es tener solo voz. Y el cuerpo consultivo era únicamente de voz. Entonces, en el Senado, esto era lo más importante o lo malo, que ellos únicamente eran como un cuerpo consultivo, no tenían ninguna función más. Licenciado, era como un asesor, pero antiguamente. Exacto, un asesor que iba a decir, sí, esto es lo que conviene, pero al final usted va a hacer lo que usted crea necesario. Entonces, de esta forma, colegas, vamos a estructurar el rey, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál dijimos? En segundo lugar, a ver. Los comicios. 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 Rey. Comicios. Y el Senado. Comicios y Senado. Exacto. Ahora bien, ¿cuáles fueron las fuentes formales? Ordóñez, le escuchamos. Licenciado, disculpe, yo me perdí un poco, pero ahí estaba medio viendo. Entonces los comicios por curias eran agrupaciones que se basaban como en tribus o en segmentos de la sociedad, digamos, y los comicios por centurias se basaban en el dinero. En el dinero. En la capacidad económica que tenían. Dependía de cuánto dinero. ¿Y en decurias entonces? Los comicios por curias. Los comicios por curias, colegas, ellos tuvieron la genial idea de que todos tuvieran derecho, los patricios y los plebeyos, que se relacionaran sin distinción alguna. Por eso fue que este no fue muy apoyado y no mucho les gustó. ¿Por qué? Porque por eso les digo, o sea, la gente que tiene dinero pues pretende tener poder. ¿Estamos? Ahora bien, les decía, las fuentes formales del derecho en la monarquía. En primer lugar, quisiera preguntarles, ¿qué es una fuente formal en el derecho? Es que están escritas, las leyes escritas. A ver, colegas, ¿quién? Perdone que no pueda ver. Muy bien, ¿quién tuvo la intervención? Yo, Lourdes. Es que estoy en mi teléfono porque me sacó el sistema. Ok, colega. Colega Sergio, adelante. Sí, como bien lo decía Lourdes, son todas aquellas que han sido hechas por el órgano competente y que han sido redactadas y escritas y que son de una observancia de aplicación referencial para las normas. De acuerdo, muy bien. Por favor, alguien que le dé lectura al artículo número 2 de la ley del organismo judicial. Artículo número 2 de la ley del organismo judicial.
establece que la fuente principal del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia la complementa. No sé si es eso. Sí, pero léamelo completo, por favor. ¿Alguien más que tenga artículo número 2? Artículo 2, fuentes del derecho. La Exacto. ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la complementará. La Colega. costumbre, perdón. Te pido un favor. Te pido un favor, colega Henry Méndez. Dile. Haga una pausa donde usted crea que es de suma importancia resaltar y luego continúe. Son 3 que quiero que resalte. A ver, inicie. Ok, artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La 1, jurisprudencia 2, la complementará. Y ¿qué más? la costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Entonces, colegas, en Guatemala, ¿cuáles son las fuentes del derecho? La jurisprudencia. La ley y la costumbre. ¿Y qué es la ley? Son todos esos escritos que tenemos, todas las doctrinas, todas las leyes formales. ¿Qué es la jurisprudencia? Lo mismo, colegas, sentencias, todo lo que podamos tener. Y la costumbre. A ver, colega Monterroso Escobar Otto, si usted por 20 días consecutivos se toma un café sin azúcar a las 5 de la tarde, ¿qué cree que va a pasar en el día número 21? Si me levanto por 20 días, me dice a las 5 de la mañana, ¿qué va a pasar en el día 21? Si se toma un café a las 5 de la tarde, 20 días seguidos, ¿qué va a pasar en el día 21? Si no me lo tomo a esa hora, me va a hacer falta, porque ya me acostumbré a tomar café a esa hora. Esta es la costumbre, colegas. Los actos reiterativos se vuelven ley. Pero, adelante, colega Sergio, usted tenía la mano levantada hace un ratito. Sí, hasta cierto punto, licenciado, porque realmente la costumbre coadyuva para la elaboración de una ley, pero no necesariamente hace la ley. No necesariamente. Ustedes han escuchado del derecho constitucionario. Claro. ¿Qué es el derecho constitucionario? Son los derechos inalienables al hombre porque son adquiridos a través del tiempo y la distancia en su diario existir. Pero realmente la costumbre coadyuva para la creación de una ley, no necesariamente hace la ley, porque es cierto, viene de la providencia del derecho natural, pero coadyuva, no es que la haga. Por eso es que hablamos fuentes del derecho, fuentes del derecho. Estamos, entonces, en el tiempo de la monarquía, colegas, la única fuente del derecho era la costumbre de los antepasados, más conocida como mores maiorum. Se los escribo si quieren. Por favor. ¿Estamos, colegas? ¿Ya lo vieron? Entonces, colegas, en este